El primero efectivamente es, no se discute, se supone que todas las personas que viven con VIH deben conocer su estado serológico. Es lo más recomendable para que puedan pues tomar las medidas correspondientes para evitar el SIDA o la muerte. Lo preocupante es el segundo 90. Por ejemplo, la semana pasada una joven, una compañera de tranza fue referida a los servicios de salud. El resultado fue positivo, a pesar de que hace como 7 meses se había realizado la prueba en una de las jornadas de prueba de VIH que estamos realizando para el proyecto del Fondo Mundial, y allí había salido negativo su resultado. Al parecer estaba en periodo de ventana. Esta persona el jueves es diagnosticada VIH positiva y ayer lunes se tomó su primera pastilla de los ARV. O sea, el jueves resulta positivo su resultado y el lunes recibe los ARV. Todavía no ha salido el resultado de su carga viral, ni el conteo de su CD4, ni los chequeos correspondientes que tienen que ver con su historial clínico. Entonces, ¿cómo a esta persona le entregan unos ARV en esta nueva metodología, en este experimento, que no se habla, como dice Felipa, de los resultados negativos que ha tenido, pero efectivamente hay espacios donde se ha hablado? En la última reunión del Mecanismo Coordinador de País, MSP, no recuerdo quién exactamente, pero se informó que 16 personas han perdido la vida en este experimento nuevo. Otra cosa que preocupa es que el Estado no ha asumido al 100% los ARV del programa que se tiene, donde la persona debe entrar en tratamiento a los 350 o 500 CD4. Todavía eso está entre, no sé si realmente ya se definió cuál es el conteo. Entonces, esta nueva modalidad de diagnosticado inmediatamente a tratamiento, el Estado la ha asumido porque el proyecto de PEPFAR, por ejemplo, que es el que tiene este experimento, es como todos los proyectos, un financiamiento que tiene una fecha de caducidad. Entonces, luego de ahí, ¿qué con estas personas que ya hemos sometido al proceso de los tratamientos y que deben continuar su adherencia? Yo conozco personas que tienen más de 20 años viviendo con VIH y hace poco entraron a tratamiento y vivían saludable. Y voy a violar la confidencialidad porque es algo que lo ha dicho públicamente. Tenemos el ejemplo de Ramón Acevedo, que hace pocos años, a pesar de tener mucho tiempo viviendo con VIH, fue que entró a tratamiento antirretroviral. Entonces, estos experimentos son un poquito peligrosos. Y como bien se habló esta mañana, es muy bueno tener datos, estimaciones, y la población que la que es víctima de estos experimentos y que pierde la vida, ella no existe, no cuenta. Porque realmente sabemos que para experimentar, lamentablemente, hay que sacrificar al de abajo, porque se quieren obtener buenos resultados, pero deberíamos analizarlo todo. En materia de prevención, existe eso ya. Realmente creo que eso está en peligro de extinción si ya no desapareció. Hay una tímida prevención en el programa que financia el Fondo Mundial. Y digo tímida porque se limita a un contacto. La persona no cambia su comportamiento en un contacto, no se sensibiliza, no se educa en un contacto. Y por otro lado, es algo que hasta risa puede causar de que la solución al problema del VIH para disminuir el desconocimiento que provoca estigma y discriminación es la educación. Que por ejemplo en los medios de comunicación, si hay una buena campaña que comienza un poco tímida y es permanente, se puede educar y sensibilizar. Porque muchas de las personas que hoy estamos aquí no sabíamos nada del VIH. Y nos hemos educado a través del tiempo participando en diversos procesos. Sin embargo, se invierte tanto en el tema del VIH y no se hace el esfuerzo correspondiente para en los medios de comunicación educar en materia de VIH. Los medios de comunicación masiva, toda mujer dominicana ve novela, todo hombre ve película. Pequeñas campañas educativas que sensibilicen, así sea la fuerza, la persona va a terminar sensibilizándose. Y así como tenemos un anteproyecto de ley antidiscriminación, también hay que presionar al Estado para que entienda que la problemática del VIH se hace más grande por el desconocimiento. Y si realmente esta 90-90-90 se puede lograr,
En el caso, ¿qué es lo que pasa? En el caso, tú estás en contra de mí porque estoy diciendo la verdad, micrófono. Ah, ok. Y en el caso, ya para terminar, sí se puede lograr, han logrado una supresión viral, o sea, tienen una carga viral indetectable, tienen sus CD4 controlados, pero esos son excepciones. Son chicas que reciben algún tipo de beneficio, porque realmente, ¿dónde está la buena alimentación de una persona que entró al programa? ¿Dónde están los recursos económicos para transportarse a recibir esos medicamentos? ¿Y dónde están las opciones laborales que tienen estas personas para poder obtener los ingresos como cualquier otra persona? Sin contar de que una persona que vive con VIH tiene que pedir muchos permisos, porque en la actualidad, como ustedes saben, las SAI trabajan en horario laboral de lunes a viernes. Y si hoy pedí un permiso para buscar mis ARV y por una u otra razón no me lo entregan, tendré que pedir otro. Y quizás no tengo a quien mandar, una persona de confianza, para que me los vaya a buscar. Entonces son muchos detallitos que están por abajo, que las organizaciones que tenemos un contacto directo con las poblaciones somos que lo sabemos y que muchas veces no se acercan a nosotros a preguntárnoslo, porque ustedes no tienen por qué imaginarse todo lo que está como en el piso ahí abajo, sino que con los datos que se obtienen a través de los programas se alcanzaron tantas personas, por lo tanto se supone que hay de esa población un número considerable X. Pero también hay que ir como más abajo y pensar más en la gente, en la persona, en el ser humano y no en los números que nos dan estas estimaciones y estos indicadores. Muchas gracias. Bueno, la última, cuando ese médico no le da servicio a un PBS, cuando ese médico no le da servicio a una persona gay. Mientras eso no esté, no va a haber derechos humanos en ningún espacio. Y punto. Usted tiene una media palabra. Cielo, que solo quiero traer a colación una de las violaciones de derechos humanos que más nos afecta, porque si este se pudiera mejorar, inclusive apoyara con todo lo que tiene que ver con la alimentación y con todo lo que tiene que ver inclusive con acceso a seguros médicos privados, que muchas veces se puede conseguir un mejor servicio con el mismo público, y es la violación al derecho laboral. Si se mejora en este país la violación al derecho laboral de personas viviendo con VIH, eso va a ir derribando un poco la fila de otras necesidades de las personas viviendo con VIH, y dentro de ella, una de las principales para ser adherente, que es la alimentación, ya mencionada por Felipa y por varios acá. Creo que es algo en lo que tenemos que ponerle un enfoque, porque está violando la Constitución, pero también está violando la ley de VIH-Sida, y no le estamos poniendo, creo yo, que el suficiente énfasis a caerle detrás a los empresarios y a las personas, empleadores, que ejecutan esa parte de violación, aún afectando a personas con todas las capacidades profesionales, y no le dan el acceso al trabajo, y luego se convierten en una persona que tiene que ser o beneficiaria como carga para su familia, o se convierte posiblemente en cualquier vendedor ambulante, teniendo muchas veces su profesión, o dependiente del gobierno. Creo que esa es una parte que solucionaría mucho si miráramos para ese lado también de las violaciones de los derechos humanos. Muchas gracias, Dulce. También un poco retomando el tema de derechos humanos, recordando un poco la Estrategia Nacional de Derechos Humanos que está siendo coordinada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que todavía, a pesar de que está un documento terminado, vamos a entrar a derechos humanos y el tema de la sostenibilidad, para luego al final mirar todo el tema de prevención en su amplio margen. Ramón Acevedo estaría un poco analizando el tema de los datos sobre derechos humanos, estima y discriminación, y el señor Vicente Ruiz un poco la mirada de la sostenibilidad de cara a los indicadores nacionales
y a lo que se espera también con los indicadores internacionales. Sostenibilidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Betania, por esta oportunidad que le brinda al IDCP. Felicitar a la DGCIP, al Ministerio de Salud y a Conavicida por propiciar este conversatorio, que por lo que podemos ver y por todas las intervenciones que se han tenido, tenemos mucho que decir. O sea, teníamos la necesidad de escucharnos. Y me parece que en este timing, en este momento que está la respuesta, es importante tener este diálogo franco, con tiempo. También debo decirle que tengo dos desafíos. El primero es tratar de cumplir con el tiempo establecido. Y lógicamente bromeaba con Betania con respecto al conversatorio anterior, de poder hacerlo lo más preciso. Y lo segundo es poder expresar algún tipo de inquietud desde el Instituto Dermatológico como receptor principal, que esperamos que sea de interés de ustedes. Al menos quisiera cumplir uno de esos desafíos. Quiero también referirme a la intervención del doctor Ledesma con respecto a la resolución del Ministerio 00015-1706. Realmente nosotros, 17, nosotros felicitamos esa iniciativa. No es lo ideal, pero es lo posible, es un nivel de avance, son barreras que ya tenemos que ir eliminando para hacer sostenible la respuesta nacional. O sea, con Leonardo comentábamos sobre todo lo que es, digamos, las posiciones que se pueden tener, pero esta apertura, este diálogo, me parece que es el inicio de poder hacer estas iniciativas un poco sostenibles. También quiero entrar en las valoraciones, que es por lo que nos han invitado a este encuentro, sobre todo tener la oportunidad de unificar el criterio. ¿Y qué entendemos por sostenibilidad? Y lo quiero hacer de una forma llana, franca. Sostenibilidad es, digamos, mantener lo que se ha logrado y poder ampliar cobertura. Lo resumo en eso para poder, porque quizás poder tener un diálogo sobre la base de qué entendemos y quizás poder emitir unos juicios de valores más adelante sobre esa premisa. Pueden haber múltiples definiciones, pero para nosotros entendemos que tiene que ver con mantener lo que se ha logrado y lo que se ha alcanzado. Acompañado de sostenibilidad, también hay un término de moda que tiene que ver, digamos, lo pone de moda el Fondo Mundial, pero es un término que existe hace mucho, sobre todo lo que hemos tenido la oportunidad de participar en la región de Centroamérica en diálogos de otra naturaleza, que es el término de transición, que no se le puede endosar al Fondo Mundial. En la discusión de su estrategia de revisión general que se desarrolló en Argentina, y Belice de Conavicida tuvo la oportunidad también de participar en ese encuentro, el común denominador de las discusiones desde sociedad civil era básicamente el tema de la responsabilidad que debe asumir el financiador en acompañar los países en términos de el cierre administrativo de una operación y la continuidad de la falta del financiamiento de la cooperación internacional. A eso le llamaron transición. O sea, surge de la inquietud de, digamos, de esa necesidad de que los países no se sientan abandonados. En el caso del instituto, disculpen que mencione este caso muy específico, pero tuvimos la experiencia del cierre administrativo de una operación de malaria, donde el fondo simplemente notificó 2 meses antes, me voy, y se fue. Y realmente todo lo que se alcanzó de alguna manera se puso en peligro, se puso en riesgo. O sea que tenemos que ver esta como una oportunidad de poder seguir empujando y digamos es un indicador donde la incidencia tiene sus resultados. Yo me parece que es un gran logro. Otra información que también quiero darles es con respecto al proceso de transición. El país, el 15 de diciembre, para ser específico, del 2016, le notifica al doctor Puello, en su calidad de presidente del mecanismo de coordinación del país, la asignación de unos fondos para VIH y uno para tuberculosis. En el caso de VIH, aproximadamente 15.9, unos 16 millones de dólares, con una coletilla. Es que ese nuevo financiamiento tiene que tener un enfoque de sostenibilidad y también tiene que ir preparando las bases de la transición. Ya hay un mandato específico con respecto a la asignación de unos recursos. O sea, ya la cooperación internacional
En este caso, el Fondo Mundial, que ha tenido un peso importante en la respuesta nacional, le tiene un mandato específico. Entonces, sobre la base de este contexto, pude detener la mirada en un slide de la doctora Rosa Sánchez, y obviamente es el que nos ocupa en este conversatorio, que tiene que ver con el objetivo estratégico 4, asegurar la sostenibilidad de la respuesta nacional. Y en eso nos habíamos propuesto 4 objetivos específicos. Y aquí quiero ya entrar en materia específicamente, que era el porcentaje del gasto de la respuesta nacional financiada con recursos domésticos. Y tenía un verde con un asterisco. Creo que alguien hizo la mención de eso. Nosotros desde el instituto y desde la experiencia que hemos desarrollado con las organizaciones de sociedad civil decimos es un verde condicionado, es un cumplimiento parcial, que lógicamente es alentador porque evidencia el compromiso del gobierno de asumir algunas intervenciones críticas. Sin embargo, acentúa un modelo de salud orientado a un modelo de salud reactivo, es decir, prioriza la atención y olvidándose de algunos elementos que Cristian citaba con el tema de la prevención. ¿Significa eso? Bajo ninguna circunstancia, no significa que no le reconocemos mérito, pero que tenemos que seguir apostando a revisar este tipo de situación. Otro tiene que ver con el porcentaje de ministerios e instituciones que tienen intervenciones con recursos propios para el tema de prevención y control de VIH. Aparecía como información no disponible y nosotros decimos eso está en 0%. Todo lo contrario, compiten con financiamiento que se gesta desde otros espacios. O sea, los programas de protección social, instancias que deben favorecer el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, instancias que deben tener capítulos específicos para el tema de prevención y control. Hay otros indicadores que tienen que ver con porcentaje del gasto de la respuesta nacional y porcentaje de las organizaciones de sociedad civil con capacidad instalada para implementar. Y me parece que ustedes ya con las intervenciones y el conocimiento de gente que tiene muchos años en la respuesta, lógicamente saben cuál ha sido el desempeño. De ahí no voy a entrar en valoración. Entonces, con respecto a la presentación de Jordana, hay datos alentadores, sobre todo me parece también en las palabras de Betania Betance, el inicio de esta intervención, y del doctor Félix Báez, del doctor Terreros, que son, digamos, informaciones innegables y que evidencian gran avance, que tienen que ver con la tasa de incidencia. O sea, básicamente el promedio de la región es 0.03%, nosotros estamos en 0.04%, lo que evidencia un nivel de esfuerzo y un compromiso, digamos, de todos los actores y del sector gubernamental loable. Desafío, que no todas las provincias tienen la misma prevalencia, que no todas las provincias tienen los servicios de atención a las personas. Y se las cito, están ahí en Montecristi, Dajabón, Valverde, etcétera, etcétera. Beta, tú me avisas. Okay. Otro aspecto que tiene que ver es con la agenda política. Desde Conavicida han desarrollado un esfuerzo loable. Y digamos que la ley 135.011 expresa el tema de la multisectorialidad y la participación. Me parece que es un espacio que hay que seguir reforzando, que no se pueden crear más espacios. No hay por qué poner en agenda, en espacios donde participamos Cristian y yo, de hablar de personería jurídica. Hay que, para hacer fuerte la respuesta, tenemos que promover que tal o cual espacio que atiende a una operación específica tenga personería jurídica. Y nosotros tenemos mayor incidencia en ese espacio como IDCP, pero entendemos que se fortalece la respuesta en un espacio que tiene un marco legal protector, que es la ley de SIDA, que hemos construido todos. Entonces, me parece que ahí tenemos que ver básicamente y discutirlo. Otro aspecto tiene que ver con las mesas de sostenibilidad, y qué bueno que está Giselle, InSalud. Hay un esfuerzo, digamos, que para nosotros valoramos muy positivo. Sin embargo, creo que ese esfuerzo tiene que considerar algunos aspectos legales. Por ejemplo, hay resoluciones de la CISALRIL, hay resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde hablan de la inclusión o no de los ARB, que es la única puerta de nosotros poder acceder a los recursos privados de las administradoras de riesgo de salud. Y digamos que tenemos que tener algún tipo de opinión legal sobre algunas contradicciones internas, donde una instancia de la seguridad social manda
por su resolución interna la inclusión de los ARB en el Plan Básico de Salud, y sin embargo la Comisión Nacional la Comisión de Salud del Consejo emite una resolución derogando esa resolución. Entonces tenemos que darle una mirada desde el Consejo, no del doctor Terrero como unidad, digamos, ejecutiva. Estamos hablando del Consejo como Conavicida, donde hay contradicciones internas de ellos mismos, y aprovechar el proceso de revisión de la ley 8701 para ver cuáles son los elementos que afectan y que se convierten en barrera de la respuesta nacional. Beta me avisa. El consejo que derogó no fue el Conavicida, fue el Consejo de Seguridad Social a lo interno. Betania me pregunta que si me queda mucho, voy a acelerar. Entonces, otro aspecto que tiene que ver, y ahí básicamente es, bueno, mirar las resoluciones del Consejo. La mesa de sostenibilidad tiene que ver esta parte. El tema, hemos hablado de prueba y tratamiento, es una estrategia que tenemos que seguirla discutiendo, porque eso plantea un escenario financiero que hay que ver si nosotros tenemos la capacidad financiera para poder, digamos, sostener este tipo de iniciativas. Cuando vemos el aumento del gasto de los recursos financieros, es el escenario que teníamos en el 2010, donde era el Fondo Mundial y PEPFAR los únicos que financiaban con sus recursos el compra de la ARB, y vemos un 2016, un 2015 y un 2014, se evidencia que el Estado ha mostrado una preocupación, un interés por la respuesta nacional. Otros aspectos que tienen que ver con la agenda de aceleración, que tenemos que apoyar el tema de ONUCIDA, y creo que de las conclusiones de este acuerdo tiene que hablar de ese debate, es digamos el plan plurianual del sector gubernamental 2013-2016, donde declara 37 programas protegidos, y de eso hay 13 que tienen que ver con salud, y dentro de esos 13 hay uno que tiene que ver con el tema de atención. Y lógicamente lo que tenemos que hacer, alguien decía, creo que en la terminación de la presentación de Rosa, ya tenemos que pasar de la palabra a la acción. Entonces nuestra incidencia tiene que estar enfocada en que eso se cumpla, porque ya está plasmado. Tenemos la ley 17607 del 2007, donde exige a los gobiernos locales, digamos, una proporción de su presupuesto. Si hablamos de sostenibilidad, tenemos también que pensar en ese ámbito local. O sea, hablar de la seguridad social, pero también irnos a los gobiernos locales, donde debe haber un compromiso para poder hacer sostenible la respuesta nacional. La partida protegida ya hemos hablado. Del presupuesto, de la asignación presupuestal del ministerio, cuando uno mira los datos, insisto, se nota un aporte del gobierno. ¿Qué debemos vigilar nosotros desde sociedad civil o de cualquier otro espacio? Bueno, que de 2013 al 2015 hubo un crecimiento sostenido y, digamos, importante. En el 2016 baja ese financiamiento. Hay que analizar qué pasó en ese año. Y obviamente en el 2017 hay un aumento exponencial. Lógicamente que están actores de primera línea que conocen este tema, como el doctor Nelson Rodríguez, el doctor Terrero, el doctor Felibáez. La compañera hacía referencia, y casi termino ya, Betania, la referencia con respecto al tema de los programas de prevención. Son los grandes ausentes en el financiamiento de la respuesta. Si hablamos de sostenibilidad, quiere decir, o transición, que el financiamiento de cuestiones críticas, como es el caso de la prevención, como es el caso de la educación, no pueden depender de la cooperación internacional. Y en este caso, sea visita domiciliaria, la entrega de los preservativos, la educación de pares, la disponibilidad de lubricantes, todo eso prácticamente está en manos de la sociedad civil y de alguna cooperación internacional con unos aportes del Estado. Básicamente, donde el Estado ha tenido una preeminencia, tiene que ser, digamos, importante, y para felicitarla. Tú me tienes nervioso, Beta. Tiene que ver con el tema de la asignación de recursos para ARB. Pero tenemos que fortalecer instancias internas, y qué bueno que esté el equipo de DIGESIP, instancias internas de rectoría a nivel con un mayor presupuesto, porque para DIGESIP, para Conavicida, para esas instancias que ayudan a facilitar lo que serían poder mantener estos logros. Ya básicamente me voy a referir, y con esto cierro, al tema de la ley 12205, que tiene que ver con la puesta en marcha del Centro de Fomento de las Organizaciones sin fines de lucro. Si vamos a hablar de sostenibilidad, no sé si, bueno, me agrada muchísimo que está la presencia del Ministerio de Planificación y Economía,
Pero con respecto a esta ley, o sea, si vamos a hablar de sostenibilidad, es la única vía formal que tienen las organizaciones de sociedad civil para poder acceder a recursos del Estado. Entonces, sí, esa ley exige que es indispensable registrarse y hay unos criterios para poder establecer cómo vamos a recibir recursos. Tenemos que sentarnos con el ministerio, tenemos que sentarnos con la directora del Centro de Desarrollo y de Fomento de Organizaciones sin fines de lucro. O sea, en la mesa de sostenibilidad, eso debe tener, en este espacio debería estar también esta persona. En definitiva, bueno, así rápidamente, el ONUCIDA recomienda una distribución porcentual del gasto total para VIH, 45% para tratamiento. Mirando el tema de la asignación de la ejecución de recursos, yo creo que hemos sobrepasado la meta. Sin embargo, es un 27% para el tema de prevención, y creo que si la memoria no me falla, la doctora Rosa señala un 16%. Me parece que ese es un dato que tenemos que revisarlo a la luz del PEN. Hay otro tema que citaron con el tema de sinergias. Tenemos que continuar haciendo sinergias, tenemos que revisar las estrategias del Fondo Mundial. No voy a hacer porque Betania me corta, pero quiero ya hablarle de acciones concretas de cara a un proceso de sostenibilidad. Una de ellas, por ejemplo, extender progresivamente y ampliar los programas de protección social. Insisto, y los programas de protección social están los programas de seguros, la ARS, o sea, las afiliaciones al SENASA, el apoyo alimentario, la relación que debemos tener con los programas de solidaridad del Gabinete Social de la Presidencia, vivienda, educación, empleo, empoderamiento económico. Son aspectos que se tienen que tocar en una mesa de prevención. O sea, tenemos que, y eso lo dicta el ONUCIDA, no te me duermas, Natalia. El desarrollo de un pacto nacional para planes de transición de sostenibilidad. Desarrollar programas de incidencia plena con respecto a lo que va a pasar con la seguridad social. Garantizar el financiamiento posible. Desarrollo de un plan. Sí. Betania me pone muy nervioso, pelones. Pero son acciones que tenemos que verlas. De todas maneras, estas notas se las vamos a pasar al equipo de redacción del conversatorio, y decirle que siempre que tengan en mente el tema de sostenibilidad de la respuesta, el Instituto Dermatológico tiene un mandato explícito de participar en estos esfuerzos para poder, digamos, aportar sobre la base de su experiencia. Muchas gracias. Excelente. No te corté en esta oportunidad. Que conste, Ramón, vamos a hablar un poco de derechos humanos. Pues bien, saludos a todos y a todas. Yo como buen estudiante soy muy disciplinado, y en la tarea que se me asignó hay mucho que compartir y que conversar entre nosotros. El tema de derechos humanos básicamente radica en que la génesis de la discriminación está sustentada en lo que yo creo, en lo que me enseñaron, y de ahí parte que si realmente existe esa discriminación, pues entonces esto se traduce en violación de derechos humanos. Lo mío es largo. No, mira, hay una valoración a tomar en cuenta hablando del tema de discriminación antes de entrar al tema de derechos humanos, y es que realmente recientemente el país tuvo un estudio de tema de discriminación hacia las poblaciones vulnerables que se hizo en 15 SAI, pero yo pienso que realmente a futuro, como recomendación, debemos pensar en hacer este estudio no tan solo en las SAI, que se presta atención especializada a personas viviendo con VIH, sino que también debemos ir a los departamentos de cirugía, donde se hacen los estudios de endoscopía y colonoscopía. Los que me conocen saben que vivo rezando con esto, porque en el día a día se le hace muy difícil a una persona viviendo con VIH poder tener una cirugía sin dificultad, pero cuando la tienen con mucha dificultad, o hacerse una simple endoscopía o una colonoscopía por vivir con VIH. Estamos de camino a la tercera encuesta de vigilancia. También entiendo que eso es un gran avance. Un desafío que tenemos es que, como se ha presentado en el día de hoy, solo un 1% se destina al tema de hablar de derechos humanos. Y sigo.
que esto, allá la impresora es de lado y lado, entonces. Empiezo acá. No, mira, es muy importante que hablemos de, cuando habla del número de leyes y reglamentos y normativas punitivas y modificadas en el Plan Estratégico Nacional. Se habló del anteproyecto de ley antidiscriminación que está presentado, pero realmente, bueno, ciertamente es un gran avance, pero no podemos exhibirlo como un logro porque todavía no ha sido aprobado, aunque es un gran avance. Igual podríamos calificar la derogación de los artículos 78 y 79 de la ley 135-11. Es un tema muy espinoso y yo como persona viviendo con VIH lo pongo en el tapete con mucha responsabilidad, porque si estamos hablando de que el VIH es una condición de salud crónica manejable, entonces yo creo que tenemos un gran desafío de mantener la penalización de la transmisión del VIH. Yo pienso que tenemos que hacer una gran revisión en ese sentido. En el Plan Estratégico Nacional como tal, en el eje de derechos humanos, no hablaba del Sistema Dominicano de Seguridad Social, pero no puedo estar en este escenario sin hablar de ese tema. Y es que en su principio, en relación a la provisión de los ARV para el VIH, realmente el Sistema Dominicano de Seguridad Social tiene una deuda con la población dominicana. La universalidad, el sistema dominicano debe proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica. Y esa es una realidad que no se cumple como principio en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La no penalización del aborto es otro tema que realmente no está en este eje, pero que sí realmente lo consideré porque desde el CONAVICIDA y los colectivos de mujeres realmente han hecho una gran lucha para que en sus 3 causales la no penalización del aborto. Es lamentable contar con que la República Dominicana es uno de los 5 países, incluyendo la región Nicaragua y El Salvador, que realmente no hemos avanzado en ese sentido. La Ley Nacional de Migración 285-04 también no está dentro de lo que es este eje, pero sí quise también considerarlo y mencionar porque son muchos ciudadanos extranjeros, principalmente los vecinos de la vecina Haití, que se ven con dificultad de acceder teniendo todos los requisitos para acceder a una residencia dominicana. Una persona que es VIH positiva no puede acceder a tener la residencia dominicana. Nosotros muchas veces copiamos muchos modelos. Yo soy ejemplo de que para mi diagnóstico, para yo ingresar a los Estados Unidos en el año 96, no pude entrar porque era VIH positivo, pero en el 2010 el presidente Obama derogó eso y una persona en cualquier parte del mundo VIH positiva puede acceder a una residencia de los Estados Unidos. Entonces, como copiamos modelos, yo pienso que es tiempo de que también tengamos un nivel de avance en el país en ese sentido. A ver si no me pierdo. Muy bien. En relación a la campaña de prevención, dice porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años alcanzado a través de la campaña de comunicación sobre estigma y discriminación. Es importante mencionar que sí, en el país tuvimos una campaña de sensibilización y prevención de VIH con figuras, por decir el Grupo Aura, Alicia Ortega, Nuria Piera, pero que realmente no tuvo cabida, no tuvo ese gran impacto que realmente debió tener. Sí, pero hay que buscar la forma de cómo cerramos esa brecha. En relación a la declaración favorable emitida de opinión por sectores de opinión pública sobre VIH y grupos vulnerables, cabe destacar que tenemos directores ejecutivos, ministros del Estado, que realmente muchas veces han hecho una ponderación importante en relación a los derechos de las personas que viven con VIH y poblaciones vulnerables, pero una que me llamó mucho la atención y que yo compartí en mi Facebook es del señor Negro Veras, abogado de la provincia de Santiago, que realmente les invito a que ustedes puedan leer su artículo en acento, donde él dice: atacar a los homosexuales es ser pobre de mente y digno de pena. Entonces yo pienso que hacedores de opinión pública como este señor, yo me quito el sombrero ante él.
En relación al número de denuncias de violencia, tenemos el Observatorio de Derechos Humanos, del COIN y Transa, que ahora está trillando ese camino también. Entiendo que es muy importante contar con esto. El porcentaje de reglamento técnico y guía de protocolo de atención a enfermedades relacionadas a condiciones, y que va con el compromiso número 1 de aceleración de las Naciones Unidas, que es garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a medicamentos. El número estimado de personas que viven con VIH de 67.126, que se ha hablado en la mañana de hoy, solo un 68% están vinculados a los servicios. Yo pienso que hay una gran brecha. Hay que trabajar para garantizar el Estado de Derecho a los servicios de salud. El porcentaje de centros de tratamiento, hablando de otro de los compromisos, me llamó mucho poderosamente la atención porque dice el SUGEMI que un 0% del porcentaje de centros de tratamiento que se quedan sin existencia de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo. Es importante entender que una cosa es que los almacenes estén llenos de medicamentos y que por alguna razón en el proceso de logística de distribución y pedido de medicamentos, en algunos momentos han habido unidades que no han tenido medicamentos antirretrovirales. Entonces yo pienso que en ese sentido es importante tomarlo en cuenta. Ya hablando del compromiso 6, de garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH estén en situación de riesgo, que se vean afectadas por el VIH, se beneficien de protección social. Es importante decir que ya todos sabemos que con la resolución 212-02 hay un número importante de personas que tienen su seguro subsidiado de SENASA, y que tenemos que avanzar en los servicios, que sigan llenando los formularios y haciéndolo llegar al CONAVICIDA para poder avanzar en este sentido. En relación a lo que se mencionaba de protección social, de la tarjeta de solidaridad, es importante informar en este espacio que el CONAVICIDA pasó la base de datos al CIUBEN, en la cual 8.968 hogares son elegibles, y que ya en un acuerdo que tenemos interinstitucional con la vicepresidencia estamos trabajando en ese sentido, y que tenemos como meta para este año 2017 hasta el 2020 llegar a 1.768 hogares, 2.700 en el 2018, 2.700 en el 2019 y 1.800 en el 2020 para llegar al número de los 8.968. Cierro con una frase de Mandela que dice: nadie nace a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. Muchas gracias. Vamos a dar 2 intervenciones y podemos luego retomar con el público si hay alguna otra intervención relacionada con el tema de sostenibilidad o de derechos humanos, una vez que... La salud del dominicano y de los haitianos, de los venezolanos y de todos los que nos visitan. Y no solamente VIH, salud. Punto. Sobre todas las cosas. No, porque es que hasta cierto punto, ya que tú lo dices, tener un servicio privilegiado para la persona viviendo con VIH es discriminación. Positiva, pero es discriminación. Entonces no es posible, yo dije, si ya tenemos experiencia, sobre todo, mira la experiencia en el Ministerio de Educación. Muchísimas escuelas modelo. Se acaba el financiamiento y no queda ni el modelo después. Y el modelo porque la gente se cansa. Entonces, hay una cosa que tenemos que retomar, y ya voy a soltar al ministerio. Me voy con mis compañeros y compañeras de las diferentes poblaciones clave. Tenemos que tener real participación en los espacios y en el diseño de los programas y darle seguimiento a su ejecución. No podemos seguir sentados en el MSP, seguir sentados en el consejo, seguir sentados en las reuniones y hacemos esto que yo estoy haciendo ahora y luego ya todo se diluye y queda en la historia. Habló muy bonito, habló demasiado, o dijo la verdad, o cualquier cosa y se quedó ahí. No, hay que retomar el seguimiento a esos espacios.
Ya David dijo lo de los protocolos, entonces ya yo dije lo de enfocarse en las realidades nacionales y no en los paradigmas internacionales, y de financiamiento a la hora de revisar el próximo o el PEN que viene. Señores, la respuesta nacional al VIH no puede seguir siendo el programa del Fondo Mundial. Y no me lo mascaren ni me digan que no es eso, que es, ¿cómo fue que dijo Rosa ahorita en el número, que es la inversión de todos los donantes? No. Y la responsabilidad de eso no es ni del Ministerio ni de Conavicida exclusivamente, ni de DIGECID, es de todos y de todas. Porque en los espacios tenemos que exigirle el cumplimiento y la ampliación y la no exclusión de cosas porque no hay dinero o porque el dinero está para X o para Y estrategia o acción o como quiera que se le quiera llamar, sea respuesta rápida, fast track, 90-90-90, no importa. Eso puede ser una estrategia del Plan Estratégico Nacional, pero no puede ser el Plan Estratégico Nacional. No puede serlo. ¿Tiene información sobre cuál es el porcentaje que financia el proyecto de todo el gasto de salud? Creo que en el análisis de gasto, medición en el MEGAS está. Quiere decir que tú manejas la información de que prácticamente el 100% de ese gasto está cubierto por el fondo. O sea, No. No, eso es lo que tú interpretas. No, eso es lo que estás diciendo. No. Mira lo bueno de la comunicación efectiva. No tengo comprensión, lo que quiero es que tú mismo te lo enfoques, porque tú tienes razón, pero hay que poner el número a eso para que tenga soporte y pueda retomarse para la discusión. Bueno, tendríamos que ver el informe de gastos en VIH. Ahora, sin número, lo que yo estoy sintiendo es que todo el esfuerzo de un departamento multisectorial como es Conavicida está enfocado en la ejecución de un proyecto. Exacto, entonces... ¿Cuánto cuesta eso? Yo no sé. Pero estás diciendo, a ver, eso es muy importante, eso tiene que quedar claro. Tú estás diciendo que toda la respuesta nacional está centrada en un proyecto. No se está haciendo nada más por fuera de ello. No, claro que sí. Sí. Claro que sí. Sí. Bueno. Las respuestas nacionales son muchas cosas. Un programa, lo voy a corregir, entonces un programa no debe tener un porcentaje tan alto de ejecución en la respuesta nacional, más del 90%. Entonces, miren una cosa importante. Nosotros estamos trabajando con un grupo de poblaciones que se definieron hace 15 años. Esas que se llaman hoy poblaciones claves se definieron como grupos de riesgo hace 15 años. Tendríamos que ver si esas poblaciones todavía son las poblaciones que existen en nuestra sociedad, o si esas poblaciones tienen unas nuevas características que tenemos que tomar en cuenta, porque no estamos necesariamente llegando a las verdaderas poblaciones clave. Y la nueva generación tiene nuevos paradigmas y nuevas formas de comportamiento y de identidad que no necesariamente se corresponden con esas poblaciones claves. Ni se identifica, quizá porque ya la hemos estigmatizado tanto que la gente no quiere ser eso, no quiere identificarse con eso. Entonces hay que ponerle ojo a eso a la hora de volver a rediseñar el Plan Estratégico Nacional. En ese sentido tenemos que revisar también el concepto de prevención que estamos utilizando. ¿Qué es la prevención? ¿Y qué le falta al concepto de prevención que estamos nosotros utilizando en el momento? Lo primero es que las poblaciones X, cualquiera que sea, necesitan tener espacios seguros donde ejercer
la ciudadanía y sentirse respaldados y sentir que sus derechos no son vulnerados. O sea que prevención incluye la creación de esos espacios, por lo menos la garantía de esos espacios. Necesitamos modificar el clima social. Y ahí hablo de estigma y discriminación. Y de mecanismos que garanticen la no discriminación. Y un tema que yo no sé cómo lo van a entender ustedes, pero yo lo voy a tratar de explicar, que es el uso de sustancias de forma recreativa. Y no estoy hablando de usuarios de drogas. Son dos cosas diferentes. Hay una moda de usar sustancias de forma recreativa sin ser usuarios de drogas. Y en nuestras poblaciones, sobre todo en la población GTH, está aumentando de forma alarmante. Y es posible, no tengo ningún dato, es una simple impresión por la convivencia, que este es el nuevo elemento o el nuevo vector de transmisión del VIH en las poblaciones clave. Porque con el uso recreativo viene el intercambio sexual y viene la no protección. Señores, estamos enfrentándonos a una población de jóvenes que no conoce el preservativo. Aunque ustedes no lo crean, no lo conocen. No lo conocen. Estamos enfrentando a una nueva generación que no le tiene miedo al VIH, que le da lo mismo si es crónica o es mortal o es lo que sea, porque aprendieron que ser lo que son va a traer como consecuencia tener VIH. Y dentro de su plan de vida, el VIH está concebido sí o sí, porque hay garantía. El gobierno da la medicina y se puede vivir con eso. Pero nuestra estrategia de prevención ya no es enseñar que el condón es el elemento, y ahí viene entonces lo de que tenemos que analizar seriamente la introducción o el uso de las nuevas tecnologías de prevención, como la PrEP. Hay que ver y hacer un análisis real de hasta qué punto es factible poner a disposición un medicamento que previene una ITS. Y cómo entonces vamos a dar respuesta a las otras ITS. Porque lo que estamos viendo, por lo menos lo que trabajamos con las poblaciones directamente, es que el VIH no es el problema. Ahora mismo el problema es la gonorrea, que no hay antibiótico que la cure. Ahora mismo el problema es la clamidia y la sífilis. Y algo que comentábamos ahorita aquí entre nosotros es que el programa de transmisión vertical trata a la mujer, pero no trata a los contactos. Y programa de ITS que no trate a los contactos, no a la pareja, no, a los contactos, no cura la ITS. No la cura, porque esa paciente, cuando vuelve a su casa a tener sexo con su marido o con su cliente, se va a volver a infectar. Entonces vamos a estar en eso hasta que la mujer para. Y eso es una realidad que trasciende la heterosexualidad. Porque ahora los jóvenes y las jóvenes no son heterosexuales ni homosexuales ni son nada. Tienen conducta sexual. Y punto. Que ahí está el problema de los contactos, no necesariamente que no esté disponible el tratamiento al contacto porque está. En ese
estás diciendo, el problema es aún más. Claro, porque lo que tenemos que cambiar la metodología somos nosotros. O sea, yo no puedo tener disponibilidad para la paciente y su pareja. No sé, estoy pensando en lo que yo veo, sino que yo tengo que tener la suficiente amplitud, no solo mental, sino también disponible a que esa mujer quedó embarazada, pero que ese hombre no es su marido, sino que ahora ella tiene que vender su cuerpo y acostarse con 10 hombres para poder mantener ese muchacho. Porque esa es la realidad que estamos viendo en los hospitales. Pero fíjate, en el caso, por ejemplo, de la sífilis, el libro para registrar el tratamiento al contacto tiene 3 columnas. Dice contacto A, contacto B, contacto C. Y en los entrenamientos le decimos, mire, si tienen que llevar el alfabeto completo. O sea, eso es una manera de la disponibilidad. Donde está la dificultad es en la identificación de esos contactos por parte del embarazo. Mira, yo pienso que es en la consejería. Es en la consejería porque si el consejero o el entrevistador se muestra empático y no cuestiona a la mujer si le da 5 nombres, ella colabora. Quizá no te lo dé en la primera entrevista, pero en la segunda te lo da. Entonces es un poco... No se hace. Es de notificación obligatoria, Elizabeth, pero no se hace. No se hace. Y de hacerse, tendríamos que ver muy bien cómo se hace esa investigación de contacto. O sea que la gimnasia se separó del programa de SIDA. No sé. Ay, no sé. Bueno, para terminar, que tenemos hambre. Y según Elizabeth, yo he soltado 2 buscapiés. Varios. Ah, bueno. Entonces, por último, a la sociedad civil, 2 minutos, gracias. A la sociedad civil y a los representantes de los grupos vulnerables, nosotros tenemos que dejar de ser cómplices de todo esto, señores. No es en serio, de verdad. No podemos. No podemos seguir permitiendo esto. Si vamos a participar, hagámoslo de forma genuina, de forma organizada. Convirtámonos en lo que dijo Santo esta mañana, en verdaderos aliados. Y el aliado dice la verdad para no herir con la mentira. Es un principio. Entonces vamos a aumentar la veeduría, vamos a aumentar la demanda y vamos a participar en los espacios colectivos que asuman su rol. La coalición de ONGs en salud, el mismo Consejo Nacional de VIH. Esos espacios colectivos tienen que ser operativos, tienen que servir para algo, tienen que dar sus resultados. Ya con esto yo cierro. No sé si queda algo. Gracias, de verdad. Una o 2 preguntas o comentarios, quizás un poquito cortito, ¿no? Porque son las 2. Se supone que a esta hora ya estaríamos moviéndonos para el almuerzo, pero tenemos a Ledesma y a Ibelice también que van a estar cerrando el evento. ¿Tú tienes un turno? ¿Quién más? Erika. Sigo con lo de Leonardo y el tema de los contactos y demás. Y cuando la doctora dice que si a las personas que se diagnostican con VIH no se hace una búsqueda de contactos, o sea, no está establecido
que a una mujer la identifiquen como VIH y salgan a buscar el contacto. Se supone que se le da consejería, se le concientiza para que ella comunique ese diagnóstico. De todos modos, en las nuevas intervenciones de consejería, que vamos a comenzar los entrenamientos la próxima semana, se va a presentar como parte del protocolo un modelo de referimiento del contacto, precisamente para tratar de lograr que esa, por lo menos la embarazada, no lo vamos a hacer con la población general por el momento, busque o convenza o le entregue la indicación, aunque no revele el diagnóstico, eso tiene un procedimiento, para que su contacto VIH positivo vaya al servicio. Y repito que en el caso de la sífilis, el medicamento está disponible para los contactos, todo lo que ella mencione, incluso aunque no se haga la prueba de sífilis. Solamente por el hecho de ser un contacto de una persona que tiene sífilis, ya se le aplica la dosis de penicilina. Se trabaja en la consejería el tema de que traiga ese contacto. Lo que quiero dejar en el ambiente es que no es un problema de una sola vía. Exactamente, no es de una sola vía, porque con que nosotros tengamos todo eso disponible, si no hay un real convencimiento de que eso es necesario y la parte de la población haga su trabajo, con que nosotros lo tengamos todo disponible no se resuelve el problema.